Gracias. Buenos días. No hay duda que lo hemos pasado extraordinariamente bien. Venimos radiantes de ese retiro, contentos porque vimos la mano de Dios en una manera extraordinaria, haciendo restauraciones y reconciliaciones, en fin, muchas cosas lindas. Vengo de la pequeñita isla de Puerto Rico, en el Caribe. Vengo también acompañado de mi flamante esposa, que dicho sea de paso, es la única que he tenido, bendito sea Dios. Sí, últimamente hay que aclararlo, ¿verdad? Pero ella me acompaña en una jornada matrimonial de 37 años, que estamos casados y tenemos nuestros 2 hijos, que ya son de sobre 30 y pico de años. Tenemos 3 nietecitos. Estamos, como decimos en Puerto Rico, patas arriba. Los nietecitos nos tienen patas arriba, felices, contentos, disfrutando esta etapa de nuestra vida como nunca. Y quiero, antes de ir directo a la palabra, quiero dar muchas gracias a todos los que son de una forma u otra responsables de que mi esposa y yo estemos en Mexicali. Hemos venido muchas veces a México, pero en esta ocasión nos enamoramos de México, nos enamoramos de Mexicali, nos enamoramos de esta tierra. Y bueno, vamos a la palabra. Si me acompañan por favor al Salmo 133. Bendito sea Dios. El Salmo 133 es un salmo muy breve, pero poderosísimo. Y yo animo a todos que presten mucha atención. Como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. ¿Dónde es allí? Donde hay armonía. Acompáñame a orar, por favor. Dios, tu presencia es palpable en este lugar. Y te damos las gracias por el privilegio de concedernos estar aquí, delante de ti. Reconocemos que solo tu Espíritu puede darnos el entendimiento necesario para que esta palabra se convierta en rema, revelación de Dios a nuestro interior, que provoque cambios, que nos lleven a seguir creciendo en Cristo, como va creciendo la luz de la aurora. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas hoy con esta palabra, dándonos entendimiento
En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Saben que este salmo fue un salmo que se escribió en el momento histórico en que el pueblo de Israel venía del norte, del sur, del este y del oeste y se reunía en dirección a Jerusalén con el propósito de ir a adorar a Dios. Entonces, el salmista David, él está proféticamente expresando lo que siente Dios cuando él ve a todos los hijos de su pueblo viajando de todos los lugares de tierras alrededor de Jerusalén para llegar a adorar su nombre. Para Dios, la llegada de todos sus hijos le provocaba una alegría impresionante. Me parece interesante que Dios utiliza la palabra mirad cuán bueno y cuán ¿qué? Delicioso. En otras palabras, es una alegría y es un gozo que se le produce a Dios en su alma, que hasta expresa un gozo que se puede saborear. ¿Cuántos abuelitos hay aquí? Qué bueno. Pues miren, usted va a entender lo que yo voy a decir. Yo no entendía tan claramente este pasaje bíblico hasta que fui abuelito. Porque nosotros los abuelitos andamos inventando cuanta excusa podamos encontrar para que los domingos toda la familia venga para casa. ¿Por qué? Porque ahora estamos experimentando el vacío que dejaron nuestros hijos y ya la casa hay mucho silencio. La casa está demasiado desordenada, está demasiado limpia. Entonces, ahora nosotros andamos buscando quién venga a desordenar y quién venga a hacer ruido. Y anhelamos ver a nuestros hijos llegar y entonces pues mira que compramos pizza, vengan y los nietos, papá llévame a casa de Abu. Y entonces que si conseguimos una muy buena película, vengan a ver la casa, en fin. Cuando ellos llegan y nosotros sentimos los autos estacionándose y de momento se abre la puerta, ¡boom! El nieto, ¡llegamos! Yo le digo a mi esposa, se acabó la paz. Entonces nosotros nos paramos al pie de la escalera para verlos subir y ellos van subiendo y viene nuestro hijo con su esposa y los hijos de mi hijo y entonces va subiendo nuestra hija y entonces el esposo y la nietecita y para nosotros es un gozo, una alegría tan grande. Entonces cuando se sientan a la mesa y vemos toda la mesa llena de nuestros hijos y nuestros nietos, hay veces que yo me retiro un poco solo para deleitarme en la escena de ver mi casa llena de hijos, de nietos, y de verdad que es una emoción tan grande que parece sentirse como si uno lo saboreara. Ese es el gozo que le produce a Dios cuando todos sus hijos están juntos en armonía. Debemos recordar algo. Dios es el papá de tu esposa. Dios es el papá de tu marido. Dios es el papá de tus hijos. Dios es el papá de tus nietos. Y eso lo que significa es que cuando toda la familia está junta y cuando toda la familia aprenden a tratarse bien y papá aprende a ser muy respetuoso con mamá, mamá aprende a ser muy honorable con papá y los hijos aprenden a ser muy sujetos y muy respetuosos
con papá y con mamá, ese estado de armonía que existe en la familia, ese estado de respeto, de amor, de sujeción los unos a los otros, es algo que a Dios le produce mucho, mucho gozo. Porque para Dios, cada miembro de la familia es uno de sus hijos. Y cuando toda la familia está junta, en armonía, a Dios le produce mucho gozo. Hay mucho dolor en los últimos años en el corazón de Dios por causa de la familia. Hay mucho dolor en el corazón de Dios por causa de la familia. ¿Sabes por qué? Porque aún en las familias cristianas hay muchos momentos en que la familia se trata mal, en que papá le habla groseramente a mamá. Hay muchos momentos en que las familias cristianas, las mamás ya cansadas de tanta presión, de no recibir el amor necesitado y esperado de su marido, se pone de mal humor y llega un momento en que empieza a faltarle el respeto a papá. Y entonces por el mismo mal humor empieza a maltratar a los hijos. Entonces los hijos se empiezan a rebelar contra papá y contra mamá y se decepcionan, prefieren estar fuera de casa que dentro. Señores, y la Escritura nos profetiza diciendo que el día de la venida de Cristo, escucha bien, para el tiempo en que venga el Señor otra vez, el Espíritu Santo obraría para que el corazón de los padres se torne hacia los hijos y para el corazón de los hijos se torne hacia los padres. No sea, dice el Señor, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías, cuando declaró esa palabra profética, lo que está diciendo es: en todo lugar donde haya discordia entre los miembros de la familia, allí habrá maldición. Pero en todo hogar donde la familia han aprendido a luchar por mantenerse juntos, han aprendido a esforzarse para mantener armonía y guardar la comunión unos con otros, en esos lugares donde los miembros de la familia han pagado el precio por mantenerse en paz y para disfrutarse los unos a los otros a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras faltas y debilidades. En esos lugares donde se ha trabajado duramente para guardar el ambiente de armonía, en esos lugares habrá bendición. Y Dios me mandó a este lugar para decirles que yo fui uno de esos hombres de Dios, que me casé siendo pastor. Un hombre que conoció al Señor en medio de un avivamiento espiritual en Puerto Rico. Un hombre que conoció lo que era moverse en milagros y ver maravillas. Un hombre que vio el poder de Dios pasearse en una forma extraordinaria. Me caso, y me caso confirmado por Dios, confirmado por profetas, pastores, bendijeron nuestra relación. Pero por causa de una cultura familiar, militar y machista de donde vengo, que mi papá fue un soldado, un oficial del ejército toda su vida, y un hombre muy machista, muy duro, muy seco, un hombre muy rígido, un hombre que no sabía expresar amor, un hombre que no sabía ser cariñoso, un hombre que nunca expresó ternura, porque lo de él era ser rígido, fuerte, porque eso era ser hombre. Pues cuando yo me caso, y dicho sea de paso, yo vengo de un mundo donde lo único que vale es el hombre, donde lo único más importante es el hombre. Pero entonces me enamoro y me caso con una mujer que viene de un hogar, de una cultura matriarcal, donde en esa familia quien manda son las mujeres y los hombres no valen nada. Mira, mi suegra solo tuvo hijas.
Ese vientre bloqueó todos los varones. Entonces, todas las hijas son mayores que mi esposa, ella es la menor. Todas se casaron y todas lo que parieron fueron nietas. Nietas y nietas y nietas, y no llegaba un varón. Para colmo, los maridos de las hermanas de mi esposa se divorciaron de ellas. Se fueron los pocos hombres que llegaron a la familia. Entonces los únicos sobrevivientes somos mi suegro y yo. Pero mi suegro es ese tipo flemático, que él es un adorno dentro de la casa. Tú sabes, ese tipo de hombre que donde lo ubican, ahí se queda. Y hasta que no lo muevan, ahí se queda. Usted puede estar una semana allí y no conoce el tono de su voz. En ocasiones, como se me olvida el tono de su voz, me le acerco a hacerle una pregunta a mi suegro y le digo, Paquito, y le hago cualquier pregunta. Y él no puede responder la pregunta porque mi suegra sale de la cocina a contestar la pregunta. Ese tipo de mujer que le encanta dominar todo el ambiente. Ella es muy amorosa, muy cariñosa. Ella me ama. Pero muchas veces se me hace difícil porque yo vengo de un hogar donde nadie se toca. Donde los hombres no abrazan a nadie. Donde los hombres... Entonces yo llego a casa de mi suegra y ella... Yo tengo un apodo, me dicen Frankie. Entonces, Frankie, te amo. Y me arropa con abrazo y empieza. Y yo. Pero ir al punto, lo que les quiero decir es que Dios, en su soberana sentido del humor, juntó el hambre con la necesidad. Un hombre que viene de un hogar patriarcal, machista, militar, con una mujer que viene de toda una cultura feminista de mujeres dominantes. Entonces, ¿cómo era posible que esos dos seres pudiesen vivir sin matarse? Pero amábamos a Dios. Y quiero decirte, no me siento bien tener que confesarlo. Nos casamos siendo pastores y una cosa es ser novio y otra cosa es ser marido y mujer. Y cuando nosotros empezamos a confrontar los choques culturales de donde veníamos, lo que yo juré, y yo sé que esa palabra no está bien usada, pero quiero ser expresivo. Lo que yo juré que jamás haría, que es faltarle el respeto a mi esposa, juré nunca gritarle, juré nunca humillarla, juré nunca usar palabras insultantes, juré nunca maltratarla. Eso fue precisamente lo que empecé a hacer. Pero yo ni cuenta me daba, porque en mi mente lo único que cabía era el pensamiento: mientras yo tenga razón en regañarla y en reprocharle lo que le reprocho, mientras yo tenga razón, el fin justifica los medios. Pero la realidad es que eso es pecado, porque cada vez que un hombre hiere el corazón de su esposa, a Dios hiere. Cada vez que una esposa le falta el respeto a su marido y viene y le devuelve ojo por ojo y diente por diente, usted hiere el corazón de Dios. Porque en las Escrituras no hay nada que nos justifique a nosotros para vivir enojados. La Escritura es clara, el mandato es firme: no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Los que quieran ser hijos de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor, tienen que aprender a reconciliarse al precio que sea. Y muchas veces para nosotros poder caminar en ese nivel de armonía, para poder caminar en ese nivel de comunión unos con otros en el hogar, tiene que haber alguien, por lo menos uno, que pague el precio, de ser benigno. ¿Saben lo que significa ser benigno? Benigno lo que significa es aprender, saber devolver un bien a un mal recibido. En otras palabras, recibes una palabra violenta y devuelves una palabra blanda. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios han aprendido que la palabra blanda aplaca ¿qué? Aplaca la ira. Pero eso es lindo decirlo aquí. Donde no se hace tan lindo es practicarlo allá en casa. Aquí nos controlamos porque el pastor nos ve y porque los hermanos nos ven. Aquí nos controlamos y tenemos una habilidad de controlarnos, pero cuando estamos en casa, ¿quién nos controla? La presencia de Dios. Lamentablemente muchas veces ni siquiera la presencia de Dios en nuestras casas es suficiente para controlar nuestros impulsos, y por eso muchas veces los hijos de Dios se escuchan sus gritos y los vecinos los escuchan, faltándose el respeto y tratándose de la forma equivocada. Si hay algo que nosotros le tenemos que demostrar al mundo, es que somos familias diferentes, que tenemos herramientas poderosas en Dios para vencer nuestros conflictos y vencer todas nuestras dificultades de relaciones interpersonales dentro de nuestro hogar y dentro de nuestra familia. Pero en todo lugar, escuchen bien, por favor, en todo lugar donde hay armonía, es porque allí hay gente lo suficientemente humildes, lo suficientemente mansas, como para crear una influencia al resto de la familia. Donde quiera que haya armonía, allí hay gente que sufre. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el amor es sufrido. ¿Y sabes por qué el amor es sufrido? Porque la Escritura dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Y pregúntese aquel que ha tenido que cubrir las faltas de tus amados. Dime tú si es fácil cubrir las faltas de tus amados. Tú lo haces por amor, pero ¿duele? ¿Sí o no? Duele. En otras palabras, todo el que cubre la falta de los demás en la familia sufre por amor, sufre por obedecer a Dios, sufre por honrar a Dios, sufre por crearle a Dios. Repito, sufrimos por crearle a Dios un ambiente ¿de qué? De armonía. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué nosotros pagamos el precio? ¿Sabes por qué nos sacrificamos por obedecer al Señor? ¿Sabes por qué hacemos un esfuerzo? En ocasiones sentimos que es un esfuerzo inhumano, que es injusto, repito, que es injusto tener que trabajar el mantener ese ambiente de unidad y de amor y de comunión. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque nosotros sabemos que la presencia de Dios se pasea, repito, se pasea en un lugar donde hay armonía. Pero donde no hay armonía, el Espíritu de Dios no se pasea. El Espíritu Santo tiene requisitos para que el privilegio de su presencia se pueda pasear en un lugar. Él exige unos requisitos. Y el Salmo 133 nos confirma que el gozo del Señor se pasea en un lugar donde hay armonía. Donde no hay armonía, el gozo del Señor no se pasea. ¿Sabes cuál es la recompensa para aquellos que se esfuerzan por guardar la armonía familiar?
¿Sabe cuál es la recompensa para aquellos que buscan reconciliar a aquel con el otro? Que si aquel se discutió con aquel y si aquel se enojó con el otro, vienen los pacificadores de la familia para tratar de armonizar, para tratar de que se perdonen, para tratar de arreglar. La recompensa es que el gozo del Señor se derrama sobre esa persona que es un agente de unidad, un agente de armonía. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cuál es el producto del gozo del Señor? Dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiere decir que para aquellos que se están esforzando por prepararle un ambiente de armonía al Señor, aquellos que están pagando el precio por guardar ese ambiente de armonía, la Escritura te promete: síguete esforzando, sigue luchando por guardar la armonía familiar, porque el gozo del Señor será tu fortaleza. El gozo del Señor seguirá derramándose sobre ti y el Señor te promete que nunca te faltará gozo. Y en medio de las tribulaciones te gozarás. Y en medio de los conflictos te gozarás. En medio de los problemas te vas a gozar, porque el gozo del Señor es sobrenatural. Y esa fortaleza te ayudará a perseverar. Nunca te vas a cansar de hacer el bien. Porque muchas personas trabajan la armonía, pero llegan un momento en que se cansan y me dicen: pastor, estoy hastiada, estoy hastiado, estoy cansado de ser yo el que me tenga que esforzar y ser yo el que tenga que asumir la iniciativa de armonizar y de reconciliar. Y el Señor te dice: no desmayes, no te canses, no dejes de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Y no temas, porque mi gozo no te faltará. El gozo del Señor será tu fortaleza durante todo ese tiempo. Pero hay más promesas para aquellos que luchan por guardar la unidad. Para aquellos que trabajan arduamente para crearle al Señor un ambiente de unidad, un ambiente de armonía en tu casa, hay otra promesa de Dios. Dice la Escritura que es como el buen óleo. ¿Qué significa óleo? Óleo significa aceite. ¿Y qué simboliza el óleo? ¿Qué significa el aceite? El aceite significa unción. ¿Y sabes qué dice la Escritura? ¿Sabes cuál es el poder de la unción? La Escritura dice que la unción rompe yugos, pudre yugos, rompe maldiciones. ¿Sabes cuál es sabes cuál va a ser el fruto de tu trabajar arduamente por guardar la armonía en tu casa? Que el Señor no solo te va a dar gozo, el Señor no solamente te va a llenar tu casa de gozo, sino que también el Señor va a derramar su unción sobre tu casa. Y eso significa, hijo, hija, escucha, eso lo que significa es que mientras tú te esfuerces por mantener la armonía familiar, el Señor se va a encargar de derramar esa unción, y donde quiera que haya maldiciones generacionales, esas actitudes heredadas de nuestros padres, esas maldiciones de pecados que se repiten de una generación a otra, dice el Señor: créame un ambiente de armonía en tu casa. Paga el precio para mantener ese ambiente de armonía en tu casa, y mi presencia no te faltará, mi gozo te fortalecerá, y la unción que derramaré sobre tu casa pudrirá yugos, romperá maldiciones. En otras palabras, eso que está como un enemigo invisible atacando desde adentro, porque es algo que llevamos en nuestra cultura familiar, el Espíritu promete que romperá esas maldiciones, deshará todas esas maldiciones, para que de aquí en adelante ustedes puedan crear un nuevo legado para el resto de las próximas generaciones.
Y esa es otra promesa que Dios le hace a aquellos que se comprometan con Dios, que hagan pacto con Dios. Señor, yo me comprometo a prepararte a ti un ambiente de armonía en mi casa. No quiero que te vayas de mi casa. Señor, yo no quiero que tu Espíritu se vaya de mi casa. Yo no puedo permitir que el Espíritu Santo se contriste dentro de mi casa. Por lo tanto, me esforzaré, haré todo lo que sea necesario, aplicaré todos los principios bíblicos que tenga que aplicar para mantener la armonía de toda la familia. Y eso incluye los suegros y la suegra. Y eso incluye a las nueras y a los yernos. Son agentes extraños que llegan a la familia. También son choques culturales que vienen a confrontar nuestra familia. Pero también con ellos tenemos que guardar comunión y aprender a amarlos y respetarlos y aprender a integrarlos dentro de nuestra familia para que todos juntos podamos ser una familia de armonía, que nos disfrutemos de verdad. Y ya no lo hacemos solamente por nosotros, lo hacemos también porque no queremos que el Espíritu Santo se vaya de casa. Pero no que las promesas de Dios no paran ahí. Mira lo que el Señor dice: es como el rocío de Hermón. ¿Qué es el rocío? Aquí hace tanto calor que yo no sé si hay rocío. Aquí nunca ven rocío. Pero miren, en lugares como Puerto Rico, que es una isla tropical, donde el porciento de humedad relativa está por los 85%, donde el único momento donde refresca un poco es en la noche. Cuando amanece en la mañana, tú observas unas gotitas de agua, que es la condensación entre el frío y el calor. Y entonces tú ves las flores y algunos lugares donde se depositan estas gotitas de condensación. Ese es el rocío. Y la Escritura dice que cuando hay armonía en un lugar, eso va a provocar un rocío de Dios sobre tu casa. ¿Sabes lo que el rocío simboliza? El rocío simboliza frescura. Y cuando hay una familia que se han esforzado, una familia donde luchan por crearle un ambiente de armonía al Señor, allí desciende la frescura de Dios. Y cuando hay un ambiente de frescura, cuando un hogar, cuando una familia está disfrutando la frescura de Dios en su casa por causa de la armonía, ¿sabes qué ocurre? Todos quieren llegar a casa. El marido no se requeda en el trabajo, porque hay muchos maridos que por no llegar a ese ambiente de mujeres mandonas y de mal humor y de hijos peleando unos con otros, prefieren quedarse horas extras con la excusa de que, mi amor, necesitamos plata. No, cuando hay un ambiente de frescura en casa, el marido está midiendo las horas, los minutos para llegar a casa. Las esposas también quieren estar en casa. Los hijos están deseosos por estar en casa. ¿Sabes por qué? Porque llegar a casa es como llegar a un oasis. Llegar a casa es tan rico. Llegar a casa es tan refrescante. Les cuento que nuestra hija tuvo que salir de casa para estudiar en la Escuela de Medicina de Puerto Rico. Ella se graduó de terapista ocupacional, pero ella tuvo que estar 4 años y medio fuera de casa porque estudiaba al otro extremo de la isla. Y nosotros, cada vez que ella llegaba los viernes, nosotros hacíamos un recibimiento y la esperábamos con comida y la esperábamos para compartir y para hablar y todas estas cosas. Y entonces,
Para nosotros era muy importante su llegada porque nos hacíamos falta. Entonces un día la noto a ella como media pensativa y le digo, Frances, ¿por qué estás pensativa? ¿Qué te pasa? Y ella me dice, es que ustedes saben que las compañeras de hospedaje mía, pues ellas son todas cristianas. Y ellas le dijeron a sus padres que ellas no podían ir a sus casas este fin de semana porque había un examen el lunes muy fuerte y ellas tenían que quedarse todo el fin de semana estudiando. Y entonces yo le dije a mi hija, pero mi amor, ¿por qué viniste tú? Te pudiste quedar para estudiar con ellas. Si tienes un examen tan fuerte el lunes, pues ¿por qué no te quedaste? Tú no tienes que venir todos los fines de semana si no puedes. Y ella me dijo, papá, es que no es verdad. Ellas le mintieron a sus padres. ¿Qué? Pero ellas no son cristianas. Sí, papá. Pero ¿qué razón pudieron haber tenido para mentirle a sus padres? Papá, ¿sabe lo que me dijeron? Mira, Frances, nos pensamos quedar este fin de semana para refrescarnos un poco. ¿Cómo es eso? Es que en nuestras casas los fines de semana es cuando más pelean mis padres. Obviamente es el tiempo donde más tiempo pasan juntos. Y es donde más pelea hay con mis padres y mis hermanos. Y nosotras nos pusimos de acuerdo en quedarnos este fin de semana para refrescarnos de ese ambiente tan difícil de nuestros hogares. Vamos a ir a la playa, vamos a ir al cine, lo vamos a pasar bien para refrescarnos un poco, descansar de ese ambiente. Y mi hija le dijo a sus amigas, pues ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con ustedes, porque llegar a mi casa es tan refrescante. Es como ir a la playa, es como ir al cine. Me encanta llegar a mi casa. Yo me impresioné cuando lo escuché. Le di tantas gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si yo hubiese continuado como yo iba, tratando a mi esposa como la trataba, maltratando a mi esposa como la maltrataba, faltándole el respeto a mi hija, a mi esposa como lo hacía, manteniendo ese mal humor constantemente criticándola y todo el tiempo con ese aire de autoritarismo. Si yo hubiese continuado en ese estilo de vida dentro de mi casa, estoy seguro que mis hijos no hubiesen aprendido a amar a Dios. Estoy seguro que por más Biblia que yo le hubiese enseñado y por mejor que hubiese sido la escuela bíblica de la iglesia, ninguno hubiese querido servir a Cristo. Y la razón por la cual muchos hijos cuando llegan a la edad de liberarse se van de la iglesia es porque el ambiente en casa no es un ambiente donde se respire el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de armonía, es un evangelio de amor, es un evangelio de paz, es un evangelio donde hay problemas pero se resuelven con la sabiduría de Dios. ¿Saben cuándo fue que Dios me confrontó? El día que nació nuestra primogénita, Frances. Ese día yo estaba en la sala de partos y cuando el médico recibió del vientre de mi esposa a la bebé, él inmediatamente que la tomó en sus manos me la puso en las mías. Y cuando yo sentí el cuerpecito de mi hija en las manos y yo vi esa muñeca tan hermosa, yo le dije a Dios, Dios, yo lo único que te pido es que esta mi hija te aprenda a amar. Señor, esa es mi única oración, esa es mi única petición, que mi hija te ame. Y el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo, Rey, a la medida que tú te comportes como Jesús en tu casa y tu hija vea a Cristo en ti, a esa medida tu hija aprenderá a amarme. En ese momento yo comprendí, en ese momento mi conciencia despertó y yo comprendí que el futuro eterno de mi hija iba a depender
del ambiente de armonía, del ambiente de paz, del ambiente de amor que nosotros creáramos en nuestra casa. La mejor forma de evangelizar a un hijo es darle un ambiente de paz, es ver a papá y a mamá amarse, es ver a papá y a mamá darse afecto. Cuando estamos en la cocina, cuando estamos en la sala, cuando estamos en el auto, que vean a papá y a mamá tocarse, acariciarse, abrazarse, besarse, de una manera prudente, obviamente. Y eso, pero es eso, amados, es eso. Usted sabe lo que es que hay padres que regañan a sus hijos gritándole y citándole un verso bíblico. Los hay. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Ese día, recuerden cuando nosotros nos casamos, ya nosotros éramos pastores. Y yo era de esos pastores que predicaba en el púlpito y mi esposa estaba en las primeras gradas en la iglesia escuchando a ese hombre predicar tremendos mensajes, profetizar en el nombre del Señor. Palabras tremendas, un hombre admirado, un hombre amado por los hermanos de la iglesia. Pero ese mismo hombre que estaba aquí predicando, minutos antes le había insultado, minutos antes le había gritado y le había faltado el respeto. Y muchas veces salíamos de la iglesia y la pelea que había dejado a mitad, porque llegamos a la iglesia, la continuábamos cuando me montaba el carro. ¡Qué hipocresía! ¡Qué doble vida! Tener una doble vida no es solamente adulterar el fin de semana y alabar a Dios el domingo. Eso no solamente es doble vida. Doble vida no es solamente emborracharte y después venir a alabar a Dios en la iglesia. Eso no es solamente doble vida. Además de eso, doble vida es ser una persona aquí y otra en casa. Ser una persona muy gentil y amable en la iglesia, pero en tu casa ser un ogro. O una araña pelúa. Amado, hay más promesas para aquellos que hoy se comprometan. A morir cada día, tomando su cruz, cada día, negándose a sí mismos, con tal de crearle al Señor en casa un ambiente de armonía. Mira lo que dice la Escritura. Porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición. ¿Sabe lo que significa bendición en este contexto? En el contexto de este pasaje, en el contexto de este salmo, bendición lo que significa es prosperidad. ¿Y saben lo que Dios le está prometiendo a aquellas personas que han logrado crearle a Dios un ambiente de armonía en su casa? Dios le está diciendo: mi gozo no te faltará. La unción del Espíritu no te faltará. La frescura de Dios no te faltará. Y en adición a eso, yo te prosperaré. Y serás bendecida, bendecido con abundancia. Porque Dios bendice con abundancia y bendice con prosperidad a aquellos que pagan el precio de crearle a Dios una familia de armonía. Quiere decir que aún en ese aspecto Dios se va a mostrar a tu vida. ¿Sabes por qué hay algunas personas que tienen una capacidad extraordinaria para hacer dinero? Porque son personas con una mentalidad de empresarios, pero fracasan y fracasan. Y es porque en casa no hay armonía. Me he encontrado con muchos de ellos a los cuales le doy consejería.
Y me dicen, pastor, no entiendo, yo diezmo fielmente y hasta doy donaciones fuertes. Y busco que Dios me bendiga, pero todo es lo contrario, el devorador lo tengo pegado. Todo se daña, todo se rompe, me roban aquí, aquello. Y yo le digo, mire, es que el problema no es que diezmes o no, el problema no es eso. Claro que tienes que diezmar, claro que tienes que ser generoso, eso es bíblico, estamos obligados a eso, pero el problema tuyo no es ese, el problema tuyo es que hay algo más importante que el diezmo. Y es que tienes que aprender a tratar a tu esposa con cariño, y tienes que aprender a tratar a tu esposa con paciencia, y tienes que ser honorable, y tienes que ser romántico. Y la esposa, que estaba de lo más tranquila, empieza a llorar y llora y llora y llora y llora. ¿Y por qué tú lloras tanto? Me dijo, porque yo no le comenté nada a usted. Y no puedo aguantar la emoción de saber que por fin Dios le está hablando a mi marido. Y le está haciendo entender que esto nos va a destruir. El asunto es que él no lo podía creer. Se molestó conmigo. Y yo le dije, está bien, sigue tu estilo de vida, esfuérzate y busca entonces soluciones. Como a los 2 años decidió obedecer. Y él vino a decírmelo, mire, voy a probar su fórmula, porque ya estoy volviéndome loco. Entonces, ok, pues pruébala, y toda la ayuda que necesites, aquí estoy. Yo vengo de ahí, yo sé lo que es maltratar a una esposa. Y ahora lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo porque todas las promesas del Salmo 133 me han caído encima para bien. Y entonces él empezó a aplicarlo, vino a buscar ayuda muchas veces, pero siguió y perseveró. ¿Sabes qué pasó? El hombre empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar, a prosperar. Su esposa a florecer, sus hijos estaban rebeldes, pero rebeldes. Y ahora los hijos sirven a Dios y aman a Dios y están en los ministerios. Ahora están disfrutando una familia donde hay gozo, donde la fortaleza de Dios está. Ahora están disfrutando de una familia donde hay armonía, y por causa de eso hay gozo. Hay una unción que fluye en casa, hay una frescura que los mantiene juntos. Hay una prosperidad que es notable. Y para cerrar el mensaje, la Escritura dice, porque allí, ¿dónde es allí? Donde hay armonía, porque allí envía Jehová bendición, ¿y qué más? Vida eterna. ¿Y sabe lo que significa vida eterna? Vida eterna significa salvación. ¿Y tú sabes lo que implica? Que tú luches por crearle al Señor una familia de armonía. Que Él va a enviar a tu casa vida eterna, va a enviar a tu casa salvación. Y eso significa que si hay alguien apartado en tu casa, o si hay algún miembro de tu familia que no conoce al Señor, cuando esa persona que no conoce a Cristo vea el gozo del Señor llenando la casa, cuando él vea la frescura que llena la casa, cuando vea la unción, aleluya, de la autoridad de Dios rompiendo maldiciones, cuando esa persona vea que todo lo que toca prospera, cuando esa persona vea todos esos beneficios dentro de tu casa, ¿sabes qué va a hacer? Va a doblar sus rodillas y va a decir, ora por mí, yo quiero conocer al Dios que tú le sirves, yo quiero conocer a ese Dios, porque el gozo que veo en ti, todos los frutos que veo en la vida de esta familia me desnudan y me hacen ver que estoy mal, que yo también necesito a Dios, que yo también tengo que rendirle mi vida a Cristo. ¿Valdrá la pena pagar el precio? Pregunto. ¿Valdrá la pena esforzarse? Pregunto. ¿Valdrá la pena sufrir? ¿Valdrá la pena aplicar los frutos del Espíritu?
aun cuando no seas recompensado. Valdrá la pena crearle a Dios un ambiente de armonía. Lo único que me resta decirte es: esfuérzate y sé valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Y cuando el dolor sea demasiado grande y tengas que encerrarte en tu habitación en privado a llorar y a llorar y a llorar, el Espíritu Santo te dice: yo estaré contigo en tu angustia y te libraré y te bendeciré, te consolaré y te llenaré de fuerza. Entregaré a tus enemigos en tus manos. Serás bendición, no solamente para tu casa, sino serás bendición para toda la familia extendida. Y ay de aquel que se levante contra ti, porque quien te bendiga será bendito y quien te maldiga será maldito. Porque yo, Jehová tu Dios, tengo pacto contigo, tengo una palabra empeñada contigo, y yo voy a recompensar a todo el que se esfuerce por obedecerme. Créame un ambiente de armonía y todo mi bien será derramado sobre ti y sobre tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hoy entendiste que creer es obedecer. Hoy entendiste que creer es aplicar los principios bíblicos. Hoy aprendiste que creer es morir por la causa de Cristo. Hoy entendiste que creer es tomar tu cruz todos los días, pagar el precio de producirle a Dios, de crearle a Dios un ambiente de armonía. Mientras Dios se pasee en tu casa, todas estas promesas van a ocurrir. Ahora hago la última pregunta. ¿Quién está dispuesto a ser esa persona? No levantes la mano ni hagas nada. Pregunto, ¿quién está dispuesto a ser esa persona? Te advierto lo siguiente: no codees al vecino ni a tu vecina. No le digas, si tú cooperas, yo me comprometo. No, porque Cristo, cuando fue a la cruz, fue solito. Él no buscó quien le acompañara. Solamente buscó quien orara con Él, y ni siquiera encontró a uno que pudiera orar con Él, porque se cansaron y se durmieron. Él oró solito y fue a la cruz solito. Aquel que quiera ser el agente de cambios, aquel que quiera convertirse en la persona, en el protagonista de este avivamiento que va a venir sobre tu casa, vas a tener que comprometerte solito, solita. No tienes que ser el padre de familia, ni siquiera la madre de familia. ¿Sabes por qué? Porque en casa, quien empezó esto, fuimos mi esposo, fui yo, porque soy el hijo menor de mi casa. Mi esposa es la hija menor de su casa. Y ¿sabes qué? Antes de irnos de casa, mi familia se convirtió en nuestro peor enemigo, porque nos convertimos. Y mi familia, ya yo tenía este cuerpo con 16 años. Y ellos empezaron a pegarme cada vez que ellos se enteraban que yo había ido a la iglesia. Cada vez que ellos me veían orando, me pateaban y me levantaban y no me dejaban orar. Me botaron varias veces de mi casa, y cuando me iba a ir de mi casa, el Espíritu Santo me dijo: no te vayas, te he escogido para que sufras agravios por causa de mi nombre, pero persevera que yo estaré contigo, y hasta que el último en tu casa no se salve, no te vayas. ¿Y sabes qué? Perseveré y soporté y les amé por encima de sus maltratos. Y prácticamente toda mi familia vino a los pies de Cristo. Toda mi familia
Hoy día mi hermano es pastor, mi hermana es una mujer de Dios, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, mis primos. Aquello fue una cosa impresionante. Señores, yo quiero orar por esa persona. Antes de cerrar este mensaje, yo quiero orar por esa persona que hoy se compromete delante de Dios a llegar a su casa a pedir perdón. Porque la mejor manera de tú iniciar un proceso como este es pidiendo perdón. Porque tú has tenido que cometer errores. Tú habrás fallado muchas veces. Pero la mejor manera de iniciar un proceso como este es reunir a la familia y decir, ¿sabes qué? Yo quiero asumir responsabilidad sobre mis errores. Yo no vengo a señalarlos a ustedes. Yo solamente vengo a decir, yo no fui un buen modelo de Jesús en esta casa. Yo no he sabido aplicar los principios del Evangelio en mi casa. Y para eso pido perdón. Y a partir de hoy yo quiero esforzarme, aunque me muera en el intento, me quiero esforzar por mostrar el testimonio de Jesús en mi casa. Yo vine por una persona. Quiero saber quién es esa persona. Ahora sí, te bendigo. Amén. Los bendigo. Obviamente el altar no tiene espacio para tantos, pero si se ponen de pie, todos los que están haciendo ese compromiso, yo quiero hacer una oración por ti. No sé quién eres ni cómo te llamas, pero quiero decirte que por haber sido la primera persona en levantar la mano, no es típico que un hombre en una iglesia sea el primero en levantar la mano y asumir responsabilidad. Por causa de eso, Dios te otorga lo que pides. Y Dios te promete que va a caminar contigo, va a caminar bien cerca de ti. Y el Señor te dice, no te confundas en los momentos dados en que te sientas solo, porque tú nunca vas a estar solo. Hoy, entrégale tu corazón al Señor como nunca antes. Entrégale tu corazón al Señor y el Señor hace pacto contigo. Padre, yo bendigo las manos que se levantan. Manos que hacen pacto contigo. Manos, Señor, que se levantan invocando la ayuda del Todopoderoso. Manos, Señor, que se levantan invocando perdón, invocando las misericordias que amanecen nuevas cada mañana. Manos, Señor, del cielo que reconocen que sin ti no lo podrán lograr. Pero están determinados, Señor, a caminar dentro de sus casas, obedeciéndote a ti. Padre de los cielos, yo te ruego que hagas enviar el poder del Espíritu Santo sobre cada uno, porque en muchos momentos lo van a necesitar, todos los días de su vida lo van a necesitar. Y yo invoco, Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Invoco, Señor, la autoridad de la palabra. Y te pido, Señor, que tú les hables todos los días de su vida. Señor, te ruego que los ayudes a desarrollar oídos para escuchar al Espíritu Santo. Muchas veces necesitarán el consejo de Dios. Te ruego que los ayudes a discernir la voz del Espíritu dentro de su interior, para que ellos puedan seguir tus consejos y puedan aplicar los principios bíblicos en los momentos más difíciles de su vida. Padre, en tu nombre los bendigo. Y los bendigo con la bendición con que tú me bendijiste a mí, porque me libertaste, me diste un corazón nuevo. Quitaste de mí la agresividad, quitaste de mí el mal humor, quitaste de mí, Señor, tantas maldiciones que heredé. Las rompiste, las quebraste y me diste un corazón diferente y nuevo. De la misma manera yo te pido que tú pongas ese corazón noble en cada uno de los que hoy, poniéndose de pie, se comprometen en seguirte a ti. Padre, a todos los que produzcan un ambiente de armonía en sus casas, a todos ellos te pido todas las recompensas escritas, y aún más te ruego
que conforme a tus riquezas en gloria, tú le añadas mucho más. Y con esta bendición los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, vamos a la palabra. Si me acompañan por favor al Salmo 133. Bendito sea Dios. El Salmo 133 es un salmo muy breve, pero poderosísimo. Y yo animo a todos que presten mucha atención. Como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. ¿Dónde es allí? Donde hay armonía. Acompáñame a orar, por favor. Dios, tu presencia es palpable en este lugar. Y te damos las gracias por el privilegio de concedernos estar aquí, delante de ti. Reconocemos que solo tu Espíritu puede darnos el entendimiento necesario para que esta palabra se convierta en rema, revelación de Dios a nuestro interior, que provoque cambios. Lo que significa es que cuando toda la familia está junta y cuando toda la familia aprenden a tratarse bien, y papá aprende a ser muy respetuoso con mamá, mamá aprende a ser muy honorable con papá, y los hijos aprenden a ser muy sujetos y muy respetuosos con papá y con mamá. Ese estado de armonía que existe en la familia, ese estado de respeto, de amor, de sujeción los unos a los otros, es algo que a Dios le produce mucho, mucho gozo. Porque para Dios, cada miembro de la familia es uno de sus hijos. Y cuando toda la familia está junta en armonía, a Dios le produce mucho gozo. Hay mucho dolor en los últimos años en el corazón de Dios por causa de la familia. Hay mucho dolor en el corazón de Dios por causa de la familia. ¿Sabes por qué? Porque aún en las familias cristianas hay muchos momentos en que la familia se trata mal, en que papá le habla groseramente a mamá. Hay muchos momentos en que las familias cristianas, las mamás ya cansadas de tanta presión, de no recibir el amor necesitado y esperado de su marido, se pone de mal humor y llega un momento en que empieza a faltarle el respeto a papá. Y entonces por el mismo mal humor empieza a maltratar a los hijos. Entonces los hijos se empiezan a rebelar contra papá y contra mamá y se decepcionan, prefieren estar fuera de casa que dentro. Señores, y la Escritura nos profetiza diciendo que el día de la venida de Cristo, escucha bien, para el tiempo en que venga el Señor otra vez,
el Espíritu Santo obraría para casa. ¿Por qué? Porque ahora estamos experimentando el vacío que dejaron nuestros hijos y ya la casa hay mucho silencio. La casa está demasiado desordenada, está demasiado limpia. Entonces, ahora nosotros andamos buscando quién venga a desordenar y quién venga a hacer ruido. Y anhelamos ver a nuestros hijos llegar, y entonces pues mira que compramos pizza, vengan, y los nietos, papá, llévame a casa de Abu. Y entonces que si conseguimos una muy buena película, vengan a ver la casa. En fin, cuando ellos llegan y nosotros sentimos los autos estacionándose y de momento se abre la puerta, ¡boom! El nieto: ¡llegamos! Yo le digo a mi esposa: se acabó la paz. Entonces nosotros nos paramos al pie de la escalera para verlos subir, y ellos van subiendo, y viene nuestro hijo con su esposa y los hijos de mi hijo, y entonces va subiendo nuestra hija, y entonces el esposo y la nietecita, y para nosotros es un gozo, una alegría tan grande. Entonces cuando se sientan a la mesa y vemos toda la mesa llena de nuestros hijos y nuestros nietos, hay veces que yo me retiro un poco solo para deleitarme en la escena de ver mi casa llena de hijos, de nietos, y de verdad que es una emoción tan grande que parece sentirse como si uno lo saboreara. Ese es el gozo que le produce a Dios cuando todos sus hijos están juntos en armonía. Debemos recordar algo: Dios es el papá de tu esposa. Dios es el papá de tu marido. Dios es el papá de tus hijos. Dios es el papá de tus nietos. Y eso lo que... Gracias. Buenos días. No hay duda que lo hemos pasado extraordinariamente bien. Venimos radiantes de ese retiro, contentos porque vimos la mano de Dios en una manera extraordinaria, haciendo restauraciones y reconciliaciones, en fin, muchas cosas lindas. Vengo de la pequeñita isla de Puerto Rico, en el Caribe. Vengo también acompañado de mi flamante esposa, que dicho sea de paso, es la única que he tenido, bendito sea Dios. Sí, últimamente hay que aclararlo, ¿verdad? Pero ella me acompaña en una jornada matrimonial de 37 años, que estamos casados y tenemos nuestros 2 hijos, que ya son de sobre 30 y pico de años. Tenemos 3 nietecitos. Estamos... como decimos en Puerto Rico, patas arriba. Los nietecitos nos tienen patas arriba, felices, contentos, disfrutando esta etapa de nuestra vida como nunca. Y quiero, antes de ir directo a la palabra, quiero dar muchas gracias a todos los que son de una forma u otra responsables de que mi esposa y yo estemos en Mexicali. Hemos venido muchas veces a México, pero en esta ocasión nos enamoramos de México, nos enamoramos de Mexicali, nos enamoramos de esta tierra. Que nos lleven a seguir creciendo en Cristo, como va creciendo la luz de la aurora. Te pedimos en el nombre de Jesús
que nos bendigas hoy con esta palabra, dándonos entendimiento. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Saben que este salmo fue un salmo que se escribió en el momento histórico en que el pueblo de Israel venía del norte, del sur, del este y del oeste y se reunía en dirección a Jerusalén con el propósito de ir a adorar a Dios. Entonces, el salmista David, él está proféticamente expresando lo que siente Dios cuando él ve a todos los hijos de su pueblo viajando de todos los lugares de tierras alrededor de Jerusalén para llegar a adorar su nombre. Para Dios, la llegada de todos sus hijos le provocaba una alegría impresionante. Me parece interesante que Dios utiliza la palabra mirad cuán bueno y cuán ¿qué? Delicioso. En otras palabras, es una alegría y es un gozo que se le produce a Dios en su alma, que hasta expresa un gozo que se puede saborear. ¿Cuántos abuelitos hay aquí? Qué bueno. Pues miren, usted va a entender lo que yo voy a decir. Yo no entendía tan claramente este pasaje bíblico hasta que fui abuelito. Porque nosotros los abuelitos andamos inventando cuanta excusa podamos encontrar para que los domingos toda la familia venga